En el podcast anterior intentamos contextualizar, ¿no es cierto?, este proceso de la espiritualidad, del sendero espiritual, en un individuo, en un alma, digamos, por decirlo de alguna manera, que ha llegado al comienzo del fin de su jornada evolutiva, que después de muchísimo tiempo, de muchísima evolución y experiencia, se nos dice en los planos inferiores de la naturaleza, en el ciclo de reencarnación y karma. Eh, ha ido en su fuero más interno, en su ser interior, aquilatando experiencia, sufriendo, aprendiendo, deseando, anhelando, porque puesto que los planos inferiores, cuando se proyecta hacia la personalidad, ese rayo de nuestra conciencia superior, pierde, ¿no es cierto?, sus principios, su naturaleza interior, pierde su noción de sí mismo, su realidad trascendental. Entonces, instintivamente en la personalidad, en lo inferior, buscamos lo superior, buscamos en el placer, en el intelecto, el conocimiento, en el placer buscamos la bienaventuranza, buscamos lo que hemos perdido, ¿no es cierto? Y después de mucho tiempo de experiencia, ¿no es cierto?, en el ciclo evolutivo, se dice que en nuestro fuero profundo, en nuestro ser interior, en aquella entidad que está fuera del tiempo, se gesta un proceso, ¿cierto? Se gesta un proceso de autoconocimiento, de trascendencia, de un cambio fundamental, radical en la percepción de nuestra vida, de la realidad, del mundo, del propósito de la vida. Entonces, ese cambio fundamental viene al principio del fin de nuestra jornada evolutiva. Y se dice que es quizás un proceso largo, en términos generales, no es algo breve, y que cuando un ser, un alma, está madurando, empieza de algún modo, en una vida en particular, en un ciclo de encarnaciones, a buscar las cosas interiores, a buscar un proceso interior, un proceso de transformación que quizá al principio sea muy tibio, muy intelectual, muy conceptual, muy eh, quizás no muy íntegro en ese proceso, pero tiene un inicio, ¿cierto? Y, y se dice, ¿no es cierto?, que el cambio fundamental, revolucionario, es de una percepción, de una conciencia eh, autocentrada a través de nuestra actividad mental, nuestras emociones, nuestro cuerpo físico, nuestros sentidos. Generamos un yo en cada vida, en cada encarnación, un yo separado, un yo dependiente del cuerpo, de los sentidos, dependiente de la experiencia, de la memoria, y estructura una identidad personal, ¿no es cierto? Y esa estructura personal frecuentemente está completamente olvidada, hay como una especie de amnesia espiritual, olvidada de su fuente, de su esencia y de su propósito trascendental. Entonces, eh, es muy complicado ese proceso revolucionario, ese cambio estructural, fundamental en nuestra percepción de la realidad, del mundo, de nosotros mismos, desde un estado personal, egocéntrico, hacia un estado espiritual, universal, sin límites prácticamente, porque se dice que nuestros principios superiores van de algún modo adentrándose a las profundidades del universo, hacia estados de mayor y mayor integración y unidad, ¿no es cierto? Hacia la fuente de nuestro
sistema, nuestro universo, hasta la fuente del universo mismo, y porque nosotros hemos sido emanados de esa fuente y retornamos a esa fuente a través del proceso evolutivo, a través del ciclo evolutivo. Entonces, es revolucionario ese cambio entre un punto de vista enteramente egoísta, personal, deseoso, angustioso, ansioso por las cosas personales, por nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, por nuestra biografía, nuestra historia de vida, y es la estrecha perspectiva de un yo personal que hacia, ¿no es cierto?, una perspectiva universal, completamente sin ninguna percepción segmentada, fragmentada, diferenciada de sí mismo con el mundo, de sí mismo con los demás. Entonces ese cambio, esa profunda transformación, esa profunda regeneración, alquimia, cambio de estructura de personalidad, es la que tiene que ocurrir para que en este proceso interior, este sendero de autoconocimiento, de transformación, se vaya posibilitando que aquella vida superior, espiritual, integrada, o sea, aquella vida unitaria de los principios superiores de nuestra naturaleza, pueda desenvolverse, desarrollarse, expresarse e integrarse en un solo ser. Ahora somos yoes personales, preocupados, ansiosos, deseosos, heridos, ¿no es cierto?, en nuestra biografía, nuestra historia de vida, tenemos muchos traumas, carencias, que se reflejan en nuestra vida de relación, ¿no es cierto? Estamos eh, complicados, queremos compensar nuestro vacío existencial, muchas veces, o espiritual, con deseos mundanos, tenemos problemas psicológicos, conflictos psicológicos, heridas psicológicas que están profundamente encerradas dentro de nosotros mismos. Y por eso que este cambio interior revolucionario es profundo y es difícil. O sea, es extremadamente complejo eh, este cambio, porque implica mm, salir de una vida de niño, de una percepción pequeña, de niño mimado, de niño deseoso, a ser un adulto, espiritualmente hablando, ¿no es cierto? Y eh, de que ese centro de conciencia entre una personalidad autocentrada hacia una individualidad, hacia un estado espiritual de percepción, implica un proceso de autoconocimiento, de transformación, de regeneración, ¿cierto? Diríamos en términos cristianos de redención, de conversión, de profundo cambio interior. Quizás, como diría San Juan de la Cruz, de pasar por varias noches del alma, varias pérdidas y procesos profundos de cambio, de transformación, y porque en nosotros debe florecer la sabiduría, o sea, la percepción de la realidad, de realmente cómo son las cosas, en su esencia, y no porque estamos bajo la oscuridad. Estamos en la noche oscura del alma, estamos en la oscuridad porque no vemos la realidad, no ha nacido en nosotros todavía el discernimiento, viveka, ¿no es cierto? El desapego, vairaya, que permite que en la mente haya la luz de lo superior, de lo sublime, que entra y regenera, reestructura toda nuestra vida psicológica, ¿no es cierto? Y en este pensamiento hay una frase de Krishnamurti que dice más o menos el amor del vacío total, que en el vacío, el amor es amor sin ninguna limitación,
que omnipresente, omniabarcante, esa realidad profunda del universo, de la divinidad que todo lo abarca, puede florecer en el vacío del ego, en el vacío del yo, en el vacío de la actividad egocéntrica, ¿cierto? En el vacío, en la limpieza, en la pureza de la mente, en la quietud y en el silencio de la mente. Cuando maduramos espiritualmente, hay un proceso de discernimiento, porque gradualmente eh, aquellos que han madurado se dan cuenta que solo en las cosas trascendentes, espirituales, está la verdad, que la vida tiene un designio, un propósito en la transformación, en el florecer de la sabiduría y de la verdad, ¿no es cierto? Que es un proceso interior en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y eh, entonces hay una transformación porque el hombre maduro, la mujer, el individuo maduro que va madurando y que hay un florecer del discernimiento, de la reflexión, del estudio profundo, de la investigación de la vida, ¿no es cierto? Se va acercando gradualmente a ese discernimiento de las cosas fundamentales, de las cosas esenciales de la vida. En un librito a los pies del maestro, ¿no es cierto? Dice la primera cualidad del sendero es el discernimiento, viveka, el comenzar a ver realmente lo que es fundamental, lo que es esencial. Separar, no perderme en lo superfluo, no perderme en cosas que no tienen real importancia, que voy a gastar tiempo y energía de una valiosa existencia en el descubrimiento de la realidad, en el sendero. Voy a perder tiempo. Estoy aquí durante poco tiempo. La vida es corta, como dice el Buda, ¿no es cierto? Le enseña a sus discípulos. La vida es corta. Practiquen la meditación, le dice en un discurso, en un sutra. Entonces, separar en el proceso del discernimiento, en la separación de lo fundamental de lo accesorio, proceso profundo que se debe vivir en la mente, en el corazón, se acerca el individuo a ese punto de percepción de lo trascendente, de lo superior. Se acerca a ese proceso en que la mente entra en el silencio, en la quietud, en que se cierra a lo exterior y se abre a lo interior, en que ya está depurado, ya está trabajado, ¿cierto? Se ha purificado, se ha entrenado en el vivir, en el autoconocimiento. Se va acercando a ese silencio profundo de la mente, en lo cual lo superior puede surgir, donde la mente puede salir del campo del deseo personal, del egocentrismo y orientarse hacia la sabiduría, hacia el amor, hacia la intuición, hacia la percepción directa de la realidad. Esa mente iluminada, ¿no es cierto? Totalmente cambiada, transformada en la luz de la verdad, de la compasión, del amor, de la realidad directa. Ve la verdad cara a cara, directamente. Pero eso requiere ese proceso de discernimiento, de viveka, de percepción, de orientarse en la dirección de lo fundamental, de lo esencial, y no perderse, como frecuentemente a uno le pasa, perderse en lo accesorio, perderse en lo superficial, ¿cierto? Y en este pensamiento, Krishnamurti habla de ese proceso, de ese estado, de ese florecimiento, de esa percepción que profundo
le pasaba a Krishnamurti aparentemente cuando expresa esas descripciones de la naturaleza, de la belleza, cómo él se sentía en esa contemplación, cómo esa meditación entraba a su ser, ese estado, esa profunda energía, quizás, o ese profundo principio universal, y se integraba con todo, se sentía uno con toda la realidad, con toda la naturaleza. Vamos a leer cómo lo describe Krishnamurti. El amanecer tardaba en llegar. Las estrellas todavía relucían y los árboles aún estaban retraídos. No piaba ningún pájaro, ni siquiera los pequeños búhos que habían ululado toda la noche de árbol en árbol. Todo estaba extrañamente silencioso, excepto por el rugido del mar. Se respiraba aquel olor a muchas flores, a hojas pudriéndose y tierra húmeda. Muy quieto estaba el aire y el olor se respiraba en todas partes. La tierra aguardaba la aurora y el día venidero. Había expectación, paciencia y una extraña quietud. La meditación prosiguió con aquella quietud, y aquella quietud era amor. No era el amor de algo o de alguien, de la imagen y el símbolo, de la palabra y las representaciones. No era un amor personal, conceptual a través de imágenes, recuerdos o contenidos personales. ¿Ah? Aquella quietud era un amor total, ¿cierto? Espiritual, universal. Era sencillamente amor, sin sentimiento, sin emoción. No era algo personal, no era algo del pequeño yo, ¿cierto? Era algo completo en sí mismo, desnudo, intenso, sin raíz ni dirección. O sea, la mente no era una causa que se originara en la mente personal y por lo tanto un deseo que tuviera una dirección personal o particular de la mente, sino que ese estado, ese amor, esa meditación, ese, ese estado de amor universal era completo en sí mismo, sin causa, desnudo, intenso, sin raíz ni dirección. El sonido de aquel pájaro lejano era ese amor, era la dirección y la distancia. Allí estaba sin tiempo ni palabra, sin tiempo ni palabra. No era una emoción que se desvanece y es cruel. El símbolo y la palabra pueden ser sustituidos, pero no así, pero no así la cosa. En su desnudez era totalmente vulnerable y por consiguiente indestructible. Tenía la fortaleza inaccesible de aquella otredad, de lo incognoscible, que venía por entre los árboles y de más allá del mar. La meditación era el sonido de aquel pájaro piando desde el vacío, el rugido del mar que tronaba contra la playa. El amor solo puede existir en el vacío total. Allá a lo lejos, sobre el horizonte, despuntaba gris el alba y los oscuros árboles eran aún más oscuros e intensos. En la meditación no existe la repetición, la continuación de un hábito. ¿Mm? Es cuando toda actividad mental, ¿cierto?, se termina. Hay un morir de todo lo conocido y el florecer de lo desconocido. O sea,
Cuando la mente, que ya ha discernido lo esencial de lo fundamental, que ya ha trabajado, ha observado el autoconocimiento, que ha transitado la vida superior, que entra en profundo silencio, muere para lo conocido. Y solamente cuando muere para todo lo conocido, florece lo desconocido, lo sublime, lo divino, lo superior, porque ya está esa mente orientada a lo universal y ha abandonado la fragmentación y el egocentrismo, ¿cierto? Y florece lo desconocido, aquello que no puede ser capturado por la memoria o por los conceptos o por las ideas, sino que está mucho más allá de aquello, ¿no es cierto? Las estrellas se habían desvanecido y las nubes se despertaron con la llegada del sol. Esa es la descripción muy bella, muy profunda. Y ahí está la frase de el amor solo puede existir en el vacío total, ¿no es cierto? Cuando de algún modo, quizás a través del discernimiento, del autoconocimiento, toda nuestra vida se regenera, entrega su sentido, su significado como ser humano a la luz de la sabiduría, del discernimiento, y se transforma, ¿no es cierto? Se regenera. En esa regeneración, en esa transformación, florece el entendimiento, la intuición, el profundo silencio que se orienta a lo superior, que abandona las actividades personales de la mente, de los deseos personales, incluso del cuerpo, cuando asciende a lo superior, cuando se interioriza, y entonces lo desconocido surge, aquello que está más allá de la mente, personal, ¿no es cierto? Qué interesante cuando habla, tenía la fortaleza inaccesible de aquella otra edad, de aquello desconocido, de lo incognoscible, aquello que no podemos conocer como un ser separado de aquello, ¿no es cierto? Porque es un estado integrado. Ya no hay un sujeto separado de aquello, hay una sola totalidad que abarca todo, que lo contiene todo de alguna manera, ¿no es cierto? La meditación era el sonido de aquel pájaro piando desde el vacío y el rugido del mar que tronaba contra la playa. Todo está ahí en la meditación, en ese estado unitario, en ese amor profundo, en ese vacío que es una totalidad, ¿cierto? Donde florece lo otro, lo desconocido. ¿M? Muy interesante, profundo, complejo, pero también una bella descripción de lo que en lo profundo la meditación puede ser. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien, si se dan las condiciones nos encontramos en un próximo podcast y muchas gracias.